Muy buenas tardes para todos. Nuevamente es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a escuchar la voz de Dios. Es bueno escucharla en la mañana y en la noche. Pasar tiempo con Dios es lo mejor para nosotros los seres humanos. Es lo que nos da la vida y la verdadera paz, tranquilidad, y nos ayuda y nos fortalece para los momentos difíciles. En esta oportunidad vamos a estudiar lo concerniente al capítulo 4 de Gálatas, los versículos 8 hasta el 20. Gálatas 4, 8 hasta el 20. Me permito leerlo y dice así: Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? ¿Por qué os doy testimonio de que si hubieses podido os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos? ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar el celo en lo bueno, siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, porque les vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Amantísimo Señor, gracias por llegarnos las palabras tuyas reveladas hace muchos años atrás a nosotros a través de las Sagradas Escrituras. Gracias por este libro, hoy compilado, el proceso de más de casi 2000 años, en donde tú has venido revelando y revelaste tu voluntad, hasta que Cristo mismo fue revelado. Como dice San Pablo, tú hablaste a los padres antiguos por los profetas, ahora en los últimos tiempos nos has hablado por medio de tu Hijo, y a tu Hijo es que escuchamos aquí. Por Cristo Jesús. Amén. Ya hemos venido diciendo el panorama del libro de Gálatas, el asunto que ocurría allí en esa zona, no solamente en la iglesia de Galacia, sino en las iglesias vecinas. Había un problema, y Pablo está preocupadísimo, entre enojado y preocupado, porque los gálatas abandonaron la fe para salvación y se volvieron a las obras. Eso es realmente lo que pasó en la iglesia de Gálatas y en las iglesias vecinas. Seducidos por las doctrinas falsas, en ese tiempo los judaizantes abandonaron la fe como salvación y se volvieron a las obras, a la esclavitud. Por eso dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, dice San Pablo, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Cuáles eran los débiles y pobres rudimentos? Las obras. Las obras, ya hemos venido hablando con sobrada razón de esto. ¿Qué son las obras? Para dar un resumen, para no estar repitiendo qué son las obras, es todo aquello que cuando tú lees la Biblia te pide que haga, son las obras. Todo aquello que la Biblia manda hacer, verbo hacer, son las obras. Y todo aquello que la Biblia manda creer es el Evangelio. Y la ley manda hacer. Toda la ley la manda hacer, manda a cumplir. La ley ordena es cumplir. Los gálatas ya no creían en la fe del Señor Jesucristo, sino se han vuelto al ¿qué hacemos para ser salvos? Tenemos que hacer esto, aquello. Los judaizantes los tenían del cuello. Tienen que circuncidarse, guardar la ley, todos los preceptos de la ley, y guardar el sábado y todo lo que esto conlleva. Los preceptos de la ley eran una lista enorme. Y Pablo dice que se quieren volver a esclavizar, a ser esclavos de la ley. Abandonaron la libertad en Cristo para volverse a la esclavitud de la ley. Hoy he visto muchos hermanos en la fe en diferentes partes que hacen lo mismo. Abandonan la libertad en la fe para volverse a la ley. Entonces se busca donde se predica la ley, donde les dicen haga esto, donde les prohíben aquello, donde les dicen no hagan esto, no hagan aquello, y donde están encima llevándonos como de una cadena, un orden de que tienen que llevar una vida moral perfectamente, aunque eso en última lo que se convierte es una hipocresía completa. Esos son los rudimentos débiles que esclavizan.
Y Pablo dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano entre vosotros. O sea, Pablo estaba tan decepcionado de la iglesia de Galacia, tan decepcionado. Y luego le recuerda que ellos cuando le recibieron, que estaban con esa fe fervorosa, él le recibieron aunque llevaba un defecto en los ojos, una enfermedad horrible que a juzgar por las palabras dice, no me rechazaron. O sea, se ve aspecto horrible. Si se gozaron conmigo, por ustedes, si hubieran sacado los ojos y me los dan. Ahora ya no lo quieren escuchar. ¿Cómo había cambiado la situación? Recién que cuando Pablo fundó la iglesia, porque esas iglesias fueron fundadas por varios apóstoles, lo recibían con el gozo del primer amor de Dios. Cuando Pablo vuelve y encuentra una iglesia que ya no lo quería escuchar, dicen que ya se quiere deshacer de ellos. Muchas cosas se ven hoy. Uno muchas veces charla con personas que fueron antes fervorosas, que hablaban de la fe, la justificación por la fe, y cuando uno se las encuentra ya no lo quieren escuchar porque ya están lavados el cerebro por otras doctrinas, entonces hasta bravos se ponen. E inclusive han llegado a renegar hasta la doctrina inclusive de la iglesia donde nacieron. En este caso me estoy refiriendo a muchas personas que nacieron en la iglesia luterana. ¿Por qué? Porque llegaron los judaizantes modernos y les lavaron el cerebro, les dijeron, eso es la fe más esto y aquello y aquello y aquello. Y eso pasa hoy. Pablo dice, ¿dónde está pues esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, si os hubiera sacado los vuestros propios ojos para dármelos. Ahora se pregunta Pablo, ¿me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? Es que decir la verdad cuesta. Me enviaron un meme muy diciente al WhatsApp del celular que decía, cuando se predica la sana doctrina, nadie le da un link, nadie dice amén. Las iglesias son vacías, porque la gente quiere ir, es donde que les digan lo que quieren escuchar. Y ojalá donde les pongan reglas, allá encanta a la gente ir. A Pablo ya no lo querían escuchar. Ya dice, ¿acaso ya me consideran ese enemigo de ustedes? Porque les digo la verdad. Dice, ustedes tienen un celo pero equivocado. Pónganse celosos por lo bueno siempre, no solamente. Entonces parece que cuando él llegaba, ellos se portaban bien. O sea, ellos se hacían los creyentes, algunos que verdaderamente confían, y cuando él se iba empezaban a divagar por donde fuera. A lo mejor se volvieron visitadores de iglesias también, lo que llamamos turistas evangélicos. Y Pablo está tan preocupado que dice, yo tengo que parirlos otra vez en Cristo. Hijitos míos, porque por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, ya Cristo se había desconfigurado. Ya confiaban más en lo que decían los líderes judaizantes, en sus propias obras, en sus propios conceptos. Eso ocurre hoy. A mí a veces como pastor vienen personas, y esa experiencia la he tenido en varias partes, y me dicen, pastor, ¿por qué no hacemos lo que hace fulano de tal? ¿Por qué si yo estuve en aquella iglesia, fulana de tal, en la iglesia del hermano tal, no hacemos lo mismo? Le digo, no, yo no hago lo mismo que ellos. Porque aquí no se trata de imitar iglesias, se trata de seguir a Cristo. Y el que busca iglesia en iglesia es porque no confía en Cristo, y que confía en la iglesia, no en Cristo. El que confía en Cristo se queda firme donde le predican a Cristo. El que tiene claro quién es Cristo se queda firme donde le predican a Cristo. ¿Cómo? A través de la palabra y los sacramentos, punto. Y el que no confía en Cristo anda buscando lo que no se le ha perdido en otro lado, buscando emociones y buscando que le digan lo que quiere saber, o que le lean hasta el futuro, porque como ahora en las iglesias cristianas hay brujos también, es que revelan el futuro. Yo no he visto, eso no es de Dios, pero bueno, falsos profetas. Entonces Pablo está diciendo, yo tengo que volver a formar a vosotros, dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Otra vez le tocó a Pablo comenzar de nuevo, enseñarles a Cristo nuevamente, porque a ellos se les olvidó, llegaron los judaizantes y se les fue. ¿Qué es olvidar a Cristo? Usted puede escuchar que alguien menciona a Cristo, pero se le dice, Cristo es tu Salvador, pero empieza a ponerte reglas para salvación, ahí no predica a Cristo. Lo nombra por pretexto. Entonces, hermanos, nosotros, hoy está sucediendo lo que sucedía en ese entonces, y ha sucedido siempre. Las falsas doctrinas, los falsos maestros, que el apóstol San Pablo advierte en Timoteo que volverán en el fin de los tiempos, y estamos viviendo el fin de los tiempos, ya lo hemos dicho desde hace 2000 años. Por eso todo eso se ha venido cumpliendo en varios periodos de la historia de la iglesia, que resultan corrientes doctrinales con unos cuentos raros que demeritan a Cristo y disponen al hombre como el centro de la salvación. O sea, el hombre ahora se salva de acuerdo a lo que haga. O sea que la obra de Cristo
Por demás murió Cristo, lo decía San Pablo en el capítulo, unos 2 capítulos atrás de Gálatas. Tengamos cuidado. Yo lo que no recomiendo es que nos volvamos puristas evangélicos, porque entonces se nos confunde la mente. Porque en todo lado no predican a Cristo. Así canten y salten bonito. Eso no es predicar a Cristo. Entonces, hermanos, ¿y quiénes terminan siendo perjudicados? Las mentes humanas confundidas. En últimas, la persona termina preguntándose, bueno, ¿me salvo o soy salvo por lo que Cristo hizo? Porque cuando uno cree que las obras lo salvan, entonces el concepto es yo me salvo, o sea, se hace a sí mismo la acción. Cuando uno cree que Cristo es el que lo salva, dice Cristo me ha salvado. Y por eso Pablo corrige aquí algo, hace la corrección, dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. En realidad es Dios quien nos conoce. Nosotros no es que conozcamos a Dios mucho, a Dios no le podemos conocer tan fácil, Él supera nuestra imaginación de lejos, infinitamente. Lo mismo que hoy decimos Dios te amo, no, Dios me ama. Yo tengo a Dios en mi corazón, no, Dios me tiene en su corazón. A veces esas otras palabras son orgullitos propios del hombre. Entonces yo tengo a Dios nadie lo puede tener. Dios nos tiene en su corazón. Dios nos ama y Dios nos conoce. Y podríamos decir, como leí de un pastor una oración que me gustó, unas frases que escribí en Facebook: Señor, tú no me defraudarás. Como pastor él dice, estoy cumpliendo 20 años de llamado al ministerio pastoral y le sigo rogando a Dios, Él no me defraudará, porque de pronto yo sí. Entonces es confianza en Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por la virtud de tu palabra. Y gracias por enseñarnos las cosas y darnos paz a nuestro corazón. Padre, quita de nosotros el orgullo del yo. Y el yo se puede convertir en un problema gravísimo en el camino de la salvación. Aquí no funciona el yo, es el tú. Aquí no es lo que yo hice, es lo que tú hiciste. Dice San Pablo, no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Señor, ayúdanos a tener siempre firme la fe en ti, la fortaleza en ti, que confiemos en lo que tú hiciste. Martín Lutero nos enseñó, el Evangelio no viene a decirnos qué hacemos nosotros por Dios, sino lo que Dios hizo por nosotros. Hoy tal vez estamos predicando más lo que supuestamente podemos hacer por ti, como si tú lo necesitaras. No, debemos predicar, Señor, y ayúdanos a ser fieles lo que tú hiciste por nosotros, para confiar en lo que tú hiciste, no en lo que nosotros hacemos, porque nosotros no hacemos absolutamente nada. Que la gloria y la honra sea para ti, Señor, y que el mérito, que es tuyo, por supuesto, somos salvos, tenemos la garantía de la salvación por ti. Padre, cuida nuestra vida en esta noche, líbranos del mal y protégenos siempre, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.